Buenas tardes a todos, mi nombre es Jimena Marín, líder climática ubicada en Bogotá, Colombia, y el día de hoy voy a compartir con ustedes la charla La realidad en 10 minutos que trata sobre la crisis climática, sus aspectos básicos y sobre todo las soluciones y cómo cada uno de nosotros puede contribuir para reducir su impacto. Esto como parte del esfuerzo de las 24 horas por el clima 10 y 11 de octubre y el conteo regresivo hacia el futuro. Espero que para ustedes sea de interés y al final estaré compartiendo mis datos por cualquier necesidad adicional que quieran tener. Gracias. Esta fotografía que ustedes ven allí se le llamó la canica azul y fue la primera fotografía de la Tierra totalmente iluminada que tuvo ocasión de ver la humanidad. Se tomó en la última misión del Apolo y definitivamente cambió la manera de pensar acerca de nuestro hogar, de nuestra casa y cómo lo compartimos como seres humanos. Nos recuerda que todos estamos conectados y que definitivamente nuestras acciones tienen un impacto en este hábitat en el que vivimos. Después de muchas décadas, hemos tratado de entender cuáles son las razones de los cambios en el clima, de lo que hoy llamamos la crisis climática. Y de allí surgen tres preguntas. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar y vamos a cambiar? Y vamos a tratarlas uno a uno. La primera pregunta es, ¿debemos cambiar? La comunidad científica en todo el mundo nos ha venido aportando datos que definitivamente demuestran que hace tiempo debimos haber hecho algunos cambios y ahora la naturaleza es la que nos lo está diciendo. Pero vamos a echar un vistazo de cuáles son esas causas de las que estamos hablando. Si vemos esta fotografía de la NASA, nos muestra que el cielo no es una extensión vasta e infinita, que aparenta ser cuando miramos hacia arriba, sino en realidad es una capa delgada que rodea el planeta como tal. Cada día, cada 24 horas, estamos vertiendo 110 millones de toneladas de contaminantes que generan el calentamiento global, un concepto que cada vez es más común para nosotros, y esta delgada capa se está viendo cada vez más sometida a este exceso de contaminación. Esto principalmente tiene un contenido de alto CO2 o dióxido de carbono que se origina por la combustión de productos fósiles y esta acumulación no permite que el calor salga como tal de la atmósfera. Vamos a repasar rápidamente cómo es el mecanismo de absorción de los rayos de la Tierra y del calentamiento. Esta explicación que ustedes están viendo allí se conoce desde finales de los años 1800, del siglo XIX, y básicamente la energía del sol llega a la Tierra en forma de luz, la Tierra como tal absorbe esta energía, se calienta, parte de esta energía se irradia nuevamente desde la Tierra en forma de calor y parte queda atrapado en la atmósfera, lo que es bueno porque ha mantenido el planeta a una temperatura estable que permite que se den las condiciones de la vida. Sin embargo, como mencionábamos en el slide anterior, hemos estado llenando la atmósfera de una polución que atrapa ese calor y que hace que se vuelva más densa. Esa energía se mantiene dentro del planeta y está incrementándose a un ritmo sin precedentes. ¿Mm? Pero ¿de dónde viene esa densificación? ¿Cuáles son esos contaminantes y de dónde vienen? Vamos a hablar aquí de los principales, realmente tiene mucho que ver con los procesos industriales, la agricultura y ganadería industrial, quema de cultivos, cómo fertilizamos los cultivos, el transporte terrestre, pero definitivamente la principal causa y origen del aumento en las temperaturas globales que vemos actualmente es la quema de combustibles fósiles. En Colombia, para tener un dato, la deforestación, el uso del suelo y el manejo de residuos son los aspectos que más nos afectan y lamentablemente tienden a afectar también más a las poblaciones más vulnerables. Veamos un poco más acerca de la fuente de contaminación asociada a la quema de combustibles fósiles. Hoy en día aún suministran más del 80% de la energía que se consume en el mundo. El uso y las emisiones aumentaron drásticamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Podemos observar que eso se ha estado nivelando en los últimos años a medida que el mundo adopta cada vez más soluciones de energía limpia. Eso son buenas noticias. En este slide vemos que como resultado de la polución atrapada en la atmósfera, las temperaturas globales han estado subiendo de una manera dramática. Vemos que 16 de los 17 años más calurosos registrados han ocurrido desde el 2001 y el año más caluroso de todos fue el 2016 y la historia pues parece repetirse año tras año. El calor como tal es un problema en muchas partes del mundo y no afecta a las personas solamente, sino a los animales, al cultivo, al clima y a nuestro bienestar. Vemos que a nivel mundial más del 90% de toda la energía térmica adicional que queda atrapada en la atmósfera desciende a los océanos y este calor hace que las tormentas que se originan en los océanos como los huracanes, tifones y ciclones sean cada vez más severas y destructivas y eso pues lo hemos visto lamentablemente en este año 2020 también con unos efectos arrasadores. Vemos que, por ejemplo, en 2015 se produjeron 3 huracanes de categoría 4 en simultáneo en el Océano Pacífico, algo que nunca había ocurrido. Y vimos, por ejemplo, que en este año 2020, muy temprano en la temporada de estaciones, ya se habían acabado los nombres de los huracanes, es decir, que se superó el número de tormentas y huracanes que estábamos esperando para la temporada. Vamos a revisar un poco cómo es el ciclo del agua para entender cómo funciona esto. Entonces, el exceso de calor genera trastornos en este ciclo. La cantidad de agua que se evapora de los océanos aumenta. Esto hace que el vapor de agua se desplace sobre la Tierra y se precipite en eventos de gran magnitud, algo que conocemos como bombas de agua o lo que mencionábamos en el slide anterior. Cuando el suelo no puede absorber toda esta agua, que proviene de tormentas y grandes lluvias, vemos inundaciones y aludes de barro. En muchas regiones del mundo estamos comenzando a ver el tema de las precipitaciones extremas que han producido lluvia y se han vuelto más frecuentes y esto pues a partir de la década de los 50 y aquí en nuestro país también lo estamos evidenciando. Los eventos que tienen que ver con precipitaciones extremas están provocando inundaciones nunca antes vistas en diferentes partes del mundo. Y aquí vemos pues un ejemplo en la India, pero como mencionaba, realmente ya es muy fácil encontrar este tipo de fenómenos en diferentes partes del mundo. Muchas veces nos preguntamos cómo ese exceso de agua hace que a su vez también haya mayor sequía. Parece contradictorio. El calor que se genera y que queda atrapado provoca ambas situaciones y a medida que el clima cambia, los patrones de precipitación también. Y en algunos lugares comienza a haber menos lluvias que antes y por eso se dan unas sequías más prolongadas e intensas. Y vemos este caso entre 2015 y 2016 en el sur de Brasil, donde hubo una sequía devastadora y pues como mencionaba lo podemos ver en otros lugares del mundo también. Y las temperaturas altas pues también tienen una incidencia importante en la aparición y crecimiento de incendios y esto pues también lo estamos viendo, incendios incontrolables, lo estamos viendo este año también, por ejemplo en California. Y la temporada de incendios en el oeste de Estados Unidos está durando 100 días más que lo que duraba en la década de los 70. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo están cambiando las cosas, este es un ejemplo en Alberta, Canadá, donde se destruyeron grandes zonas de una ciudad, Fort McMurray, y pues se evacuaron más de 100,000 personas. Según la industria de seguros, el número de eventos meteorológicos relacionados con cambios extremos en el clima está aumentando a nivel mundial. Y en 2016, para dar una referencia, causaron pérdidas superiores a los 175,000 millones de dólares. Entonces ya estamos viendo unas evidencias muy importantes en ese sentido. Ese mismo calor que vemos y que hemos mencionado está derritiendo el hielo en los glaciares. Vemos este glaciar en el sudoeste de Groenlandia que se había derretido casi por completo en 2013 y se ha medido con exactitud
La NASA ha tomado fotografías que muestran una reducción de masa de hielo en Groenlandia y en la Antártida. Y todo este derretimiento está haciendo que incremente el nivel del mar en todo el mundo. Entonces, esto es un día soleado en la Florida, en Miami, donde no había lluvias, simplemente una subida en la marea y ya vemos casos como inundaciones. Esto es un fenómeno que se está presentando cada vez de una manera más común. Esto conlleva a que ya tengamos incluso rankings de cuáles son las principales ciudades que pueden estar en riesgo debido a una elevación del nivel del mar, esto para el año 2070. Desde el punto de vista de activos expuestos, vemos ciudades como Miami, Cantón, New York, Calcuta, y desde el punto de vista de población en riesgo, vemos que muchos países y ciudades en procesos de desarrollo están siendo en este momento afectados según las estadísticas de estar en riesgo. Esto es un tema tan importante que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos advirtió hace tiempo que las crisis de refugiados relacionadas con las crisis climáticas y por enfermedades pandémicas y escasez de aguas de alimentos está volviéndose un asunto de seguridad nacional. La tensión térmica, todo esto que estamos hablando, también está comenzando a disminuir el rendimiento de nuestras cosechas, tipo arroz, maíz, soya, y la mayor exposición a altos niveles de dióxido de carbono, de CO2, pues también disminuye el contenido nutricional, haciendo que estos cultivos pues aporten menos nutrientes de lo que se esperaba. Entonces, el cambio climático está ya planteado como una emergencia médica y vemos casos ya, por ejemplo, como las enfermedades infecciosas, la polución del aire, enfermedades transmitidas por el agua, están comenzando a ser un tema de alta preocupación. Las temperaturas más altas permiten que vectores que no se encontraban a cierta altura sobre el nivel del mar comiencen a poder estar allí presentes. Y esto hace que haya mayores lugares donde enfermedades como el Zika pueda echar raíces. Y vemos en este gráfico pues varias de estas enfermedades. Y recuerdo yo que tipo 2012, 2013 comenzó aquí muy fuerte en Colombia el tema del Zika y el chikungunya, que eran enfermedades que en mi vida había escuchado y que definitivamente cambiaron la manera como comenzamos nosotros a trabajar nuestra planeación personal con mi familia, con mis hijos, mis niños pequeños. Entonces, realmente esto hace un cambio muy importante, genera cambios en nuestros hábitos y estar mucho más expuestos. El principal mosquito que transmite este virus, al igual que el dengue y la fiebre amarilla, que es, son enfermedades que él transmite, dispone de mayor campo de acción, se incuba más rápido y tiene, digamos, todas las condiciones para desarrollarse de una manera más efectiva y mover el virus como tal. El cambio adicionalmente trae otros factores, y es que está comenzando a poner en riesgo perder hasta un 50% de todas las especies que tenemos a nivel terrestre, marítimo, aéreo en este siglo. Y estamos pensando en un peor evento de extinción desde la desaparición de los dinosaurios, o sea que calculemos. Entonces, ¿cuáles son los costos de todas estas amenazas que hemos mencionado, más algunas que no se han mencionado aquí y que el Foro Económico Mundial ya comenzó a plantear de manera importante? Que el cambio climático definitivamente es la principal amenaza para la economía mundial y creo que esto puede ayudar de una buena manera a dar respuesta a la pregunta de si debemos cambiar. Entonces, ¿debemos cambiar? Por supuesto que sí. Ahora, vamos a avanzar a pensar cuáles son las soluciones. Todo lo que hemos mencionado, pues que genera un poco de ansiedad, de depresión, pero claro que podemos cambiar. La respuesta a esta pregunta es muy interesante y alentadora, sobre todo porque hay soluciones que ya están a la mano y están creciendo de manera muy interesante.
Vemos en este slide, por ejemplo, el progreso de la energía verde, de las energías renovables. En 2010 se predijo que la energía eólica iba a suministrar 30 gigavatios de electricidad a nivel mundial y 6 años después se ha superado 16 veces. Vemos, por ejemplo, la cantidad de energía eólica que se está generando a nivel mundial y la curva es exponencial. Y Colombia como tal tiene un espacio muy importante para poder aprovechar en su geografía esta oportunidad. La energía eólica podría suministrar 40 veces más electricidad que la que consume el mundo entero actualmente. Y en lugares como La Guajira tenemos 2 veces el promedio mundial. En el caso de la energía solar, el progreso es aún más importante e impactante. Para 2002, hace unos años, la proyección indicaba que para 2010 instalaríamos 1 gigavatio de capacidad de energía solar por año. 2010 se superó 17 veces, 2016 la meta se superó 75 veces. Vemos también cómo las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el mundo del 80 al 2016 también está creciendo con una curva exponencial, mucho más pronunciada incluso que la de la energía eólica. Y como hemos visto con otras tecnologías, como los chips de las computadoras y los celulares, los costos de la energía solar se han reducido enormemente. Esto da mayor asequibilidad en algunas regiones. La energía cuesta la mitad de lo que cuesta la electricidad generada por la quema de carbón. Entonces, incluso se están dando casos donde ya se saltó directamente de no tener energía, como vemos en esta fotografía, a tener energía directamente con tecnología de electricidad obtenida por fuente de energía solar. El mercado de energía solar chileno es un referente súper interesante y esta es una gráfica que lo deja a uno maravillado porque es una verdadera historia de éxito que es increíble y emocionante. El mercado de energía solar arrancó lentamente, pero miren cómo está moviéndose ahora. Hay muchas regiones del mundo donde es posible lograr este tipo de crecimiento y desarrollo. Chile tiene 13.3 gigawatts adicionales de proyectos solares aprobados o en construcción. Si lo ponemos en términos de cómo funciona nuestra Tierra, cada hora recibe la misma cantidad de energía del Sol que la que necesitamos para hacer funcionar toda la economía mundial durante un año. Es decir, que si podemos aumentar la proporción entre lo que obtenemos y lo que consumimos, daremos un gran paso para resolver la crisis climática y ayudar a las economías locales al mismo tiempo. Entonces, pues, hay muchas oportunidades como tal. Si vamos, digamos, de las dificultades en términos de que esto tenga crecimiento es el almacenamiento en las baterías, porque es una parte fundamental de la revolución y del crecimiento. Las baterías permiten almacenar el exceso de energía que se capta a través del viento o del sol para usarlo en los momentos en que no hay ninguna de estas dos condiciones. Entonces son vitales también para ejemplos como el de vehículos eléctricos y a medida que la tecnología avance y se vuelva más eficiente y barata, pues el mercado va a crecer rápidamente. Hoy es una barrera, pero como vemos también está creciendo la disponibilidad, la asequibilidad y la tecnología. Una cosa muy interesante es que se prevé que en los próximos 8 a 10 años la luz LED de alta eficiencia domine prácticamente todo el mercado. Entonces, estas tecnologías de consumo eficiente van a contribuir a ahorrar recursos, dinero y a reducir emisiones. Y así pues también disminuir la cantidad de electricidad que nosotros consumimos. Eso es un tema súper interesante y es que vemos que todos estos fabricantes de automotores están ofreciendo o tienen en su plan de negocio de corto plazo ofrecer vehículos eléctricos. Se está dando una revolución sostenible y a medida que esto se popularice nuevamente va a permitir que haya más tecnología a un costo más asequible, pueda haber una transición adecuada. Así que si volvemos a la pregunta, ¿podemos cambiar? Por supuesto que sí. Vámonos ahora a la última pregunta y es, ¿vamos a cambiar?
Y aquí vienen también unas novedades muy emocionantes y alentadoras. En el año 2015, en las negociaciones sobre el cambio climático que tuvieron lugar en París, casi que todos los países del mundo acordaron reducir la contaminación por gases de efecto invernadero a cero emisiones lo antes posible. Entonces, la expectativa es que esto se dé antes de que lleguemos a la mitad de este siglo. Eh, También es importante tomar medidas, vemos a corporaciones, más de 170 multinacionales están tomando acciones efectivas en este sentido para reducir emisiones y reducir su impacto y orientarse hacia los objetivos de desarrollo sostenible. A su vez, vemos cada vez más involucramiento de las personas, de usted, de mí, de las personas alrededor nuestro, que están manifestando y reclamando en las urnas esos cambios que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestras manos en este momento? Unirnos y alzar la voz para que se elijan opciones para luchar contra la crisis climática, usar nuestra voz cuando votamos, nuestras opciones en el mercado y en nuestra vida diaria y enfrentarnos al poder de la verdad como si el mundo y nuestro futuro dependiera de esto, porque en realidad el mundo y nuestro futuro depende de eso y se necesita la ayuda de todos nosotros para que esto suceda. Ya para terminar, si tienen interés en conocer un poquito más acerca del tema de crisis climática y lo que cada cual puede hacer para ayudar a resolverla, les sugiero ver el largometraje Una secuela incómoda, perdón, de la verdad al poder, que es una película muy interesante, muy personal, que permite entender todo lo que puede estar de parte de nosotros, que realmente podemos hacer la diferencia y que es importante que tomemos acción. Súper importante que podamos sentirnos empoderados desde nuestra casa, nuestra comunidad, con los niños en el colegio, en nuestro trabajo. Realmente hay varias acciones que podemos tomar a nivel personal, que las podemos sacar adelante. Y bueno, estoy a sus órdenes. Les comparto mi email, es jimena.marin@cámaraverde.org y con todo gusto podemos conversar al respecto. El tema me apasiona, estoy muy interesada en acompañar en lo que se necesite y les agradezco por acompañarme en esta charla y nos vemos pronto. Hasta luego.